Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Después de haber estudiado ya los alquenos y los halogenuros de alquilo, el día de hoy nos toca iniciar nuestro estudio de los alquenos, una rápida revisión de sus propiedades físicas y luego hablar de sus propiedades químicas o reactividad. Hablar de alquenos implica hablar de carbonos hibridados en sp2 que pueden formar un enlace sigma y un enlace pi. Entonces el enlace sigma interior fuerte y el enlace pi un poco más débil en amarillo, que se da por la superposición solo de las cabezas de los orbitales peno hibridados. Entonces esta imagen tridimensional es muy importante para cuando veamos un principal tipo de reacciones que se dan en los alquenos asociados con la ruptura del enlace externo pi en amarillo. Entonces ese es el más expuesto y el más débil y por lo tanto el primero en producir rupturas, el doble enlace de los alquenos, y es objeto de los estudios de un tipo de reacciones de los alquenos denominados reacciones de adición electrofílica. Bien, en cuanto a sus propiedades físicas, podemos decir que los alquenos de 2 a 4 átomos de carbono, hasta el buteno, por ejemplo, son gaseosos. Si se fijan, sus puntos de ebullición están por debajo de 0 grados centígrados, por lo que a temperatura ambiente serán gaseosos. Del carbono 5 a 15 en alquenos tendríamos alquenos líquidos y del 16 adelante sólidos. El resto de las propiedades son muy similares a las de los alcanos. Por supuesto, los puntos de fusión y ebullición se van a elevar conforme aumenta el peso molecular, al igual que también proporcionalmente va incrementando la densidad. Comercialmente, uno de los usos más importantes de los alquenos es que son una materia prima para la elaboración de plásticos. Son polímeros, los plásticos, polímeros de cierto tipo de alquenos, la mayoría de los plásticos conocidos en la actualidad. Al igual que los alquenos son todos menos densos que el agua, y si se fijan la densidad se halla alrededor de 0,7 para alquenos mayores. Los menores van 0,5, casi 0,6, y este ya llegando a 0,7, y por ahí se va manteniendo la densidad cerca a 0,7, siempre menor a la del agua. Por otra parte, ya deberán entender que los alquenos también solo tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por lo tanto, son enlaces no polares y son moléculas no polares. Y en ese entendido serán solubles también en solventes no polares, como el benceno, éter, cloroformo. Son no polares los alquenos, son por lo tanto insolubles en agua y, como acabamos de decir, menos densos que el agua. Algo interesante en los alquenos ya la presencia de un tipo de isómeros, son isómeros geométricos que se diferencian en la posición de los enlaces, cuál es el caso del 2-buteno. El 2-buteno, el 1-buteno tiene ciertas propiedades, ¿verdad? Y el 2-buteno tendrá otras propiedades, y pudiendo presentarse el 2-buteno en la posición cis y en la posición trans. Entonces, cuando veamos un alqueno con sus sustituyentes más importantes del mismo lado, vamos a ver que ese es el cis, en este caso cis-2-buteno, y cuando sus sustituyentes estén en el lado opuesto, entonces estaremos hablando del trans 2-buteno. Podremos reconocer acá la estructura trigonal plana. Cuando existe la estructura trigonal plana, entonces hay dos enlaces y dos enlaces al margen del doble enlace propio de los alquenos. En estos dos enlaces, cuando los carbonos tienen los mismos sustituyentes, si la parte más grande de la cadena estaría del mismo lado, los llamamos isómeros cis, cis 2-buteno,
y cuando se encuentran en el lado contrario serían los isómeros trans. Al año vamos a estudiar un poquito esto de los dobles enlaces cuando se presentan en ácidos grasos que son propios de grasas o aceites de consumo humano. Y solo contarles que la naturaleza, principalmente cuando construye dobles enlaces, lo hace en la forma cis, que no es la más estable por los efectos estéricos químicamente, la más estable sería la trans, pero biológicamente los organismos producen ácidos grasos cuyos dobles enlaces se presentan en posición cis. La posición cis, como lo vamos a discutir en segundo año, digamos, es importante para las funciones biológicas y es saludable. En cambio, la trans, a pesar de ser químicamente estable, no es muy buena. Por eso en muchas etiquetas que tienen alimentos grasos dicen libre de grasas trans, es decir, grasas cuyos ácidos grasos, que son los ésteres de las grasas, tengan dobles enlaces en posición trans. Normalmente estas posiciones en trans aparecen cuando los aceites son sometidos a ciertos procesos químicos que hacen o que son inherentes a la mano del hombre. Bien, estos isómeros geométricos, a pesar de ser muy parecidos, tienen diferentes propiedades. Acá, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre el cis y el trans respecto a sus puntos de ebullición, a sus puntos de fusión principalmente. Y estos puntos, estas diferencias se pueden usar para identificar, ¿no? O sea, puedo diferenciar el cisbuteno del transbuteno, por ejemplo, por sus puntos de fusión o ebullición. Bien, entonces vamos un poco a las propiedades químicas de los alquenos. Ya vamos recordando, como hace algún momento, que los alquenos presentan un enlace sigma interior muy fuerte y un enlace externo pi, que es menos fuerte que el enlace sigma, ¿no? Aquí entonces son dos carbonos en sp2 que han hecho un enlace simple y un enlace doble. Entonces no deben dejar de pensar. Después vamos a dibujar simplemente dobles enlaces, pero cuando vean el doble enlace piensen en un enlace sigma interior y un enlace pi o una nube de electrones exterior que va a ser propia de los alquenos. Entonces estos alquenos son más reactivos que los alcanos debido al doble enlace. Del doble enlace, el enlace pi es el externo y el más débil, y gran parte de sus reacciones se producen por ruptura del enlace pi, como son las reacciones de adición. Entonces el ataque al enlace pi y la ruptura del enlace externo nos va a producir reacciones de adición. Además de estas reacciones de adición, vamos a nosotros a estudiar otras reacciones que serían oxidación. Alguna de ellas implicaría la ruptura no solo del enlace pi, sino también del sigma, partiendo en dos la molécula. Y las reacciones de polimerización, que son las que producen ciertos plásticos, ¿no? Bien, en cuanto a la comparación, si ustedes se fijan, un enlace simple, la hibridación es sp3 y la longitud del enlace 1,54, el doble con hibridación es sp2 y una menor longitud de enlace y el triple aún menor. De manera que aumento en el carácter S de las hibridaciones, los enlaces van a parecerse más a una esfera y menos a un lóbulo y por lo tanto van a ser más cortos. Lo que de acá nos interesa es que el enlace simple, la entalpía de formación de un enlace simple es 83 kilocalorías por moles y la de un enlace doble, es decir, el simple y el pi, el sigma y el pi, sería de 146. No llega a duplicarse, lo cual significa que si mantengo el valor del sigma, el del pi va a ser, el valor de formación o ruptura del enlace pi va a ser mucho menor. No vamos a incidir mucho más en este tema de entalpías porque eso lo van a ver en segundo año en la materia de físico-química, pero de estos datos ya podemos deducir que el enlace pi tiene una energía menor
para romperla que la del enlace sigma. Por eso también los alquenos van a ser más reactivos que los alcanos, que solo tienen enlaces sigma. Bien, vamos a iniciar entonces en las propiedades químicas a hablar de las reacciones de adición, conocidas también como adición electrofílica. Cualquier duda que tengan la van a escribir. Entonces, en este caso, recuerden que un doble enlace, a futuro vamos a escribir solo dobles enlaces, pero en su cabeza debe estar que el doble enlace implica un enlace sigma interior y una nube de electrones pi externa. En la nube de electrones pi, es decir, el enlace pi, tiene un par de electrones que están circulando alrededor de la molécula. Entonces, es como si tuviera una gran carga negativa. Así como hemos hablado de nucleófilos, en este caso en los alquenos y en reacciones de adición electrofílica, vamos a hablar de electrófilos. Los electrófilos, por lo tanto, serán átomos o moléculas que presenten carga positiva y tengan afinidad por las cargas negativas o electrones. Electrófilo, afinidad por los electrones o cargas negativas. Entonces el electrófilo tiene la afinidad por la nube de electrones y quiere usar estos dos electrones para formar un enlace. Esa es la característica de las reacciones de adición. Entonces un electrófilo será capaz de romper la nube de electrones del enlace pi, formando un enlace. Y fíjense, este electrón era de este carbono, este electrón de este otro carbono. Si uso los dos solo para formar el enlace con el electrófilo, los dos, este carbono queda sin su electrón. Por lo tanto, tendrá en forma neta una carga positiva. Va a tener un protón más que los electrones en su capa de valencia. De ahí se forma un carbocatión. ¿Sí? Entonces, no olviden, por favor, los orbitales p producen el enlace pi en átomos de hibridación sp2, trigonal plano con orbitales p no hibridados, y que el enlace pi es una nube de electrones. Entonces, de aquí en adelante escribimos doble enlace, pero ustedes piensan en la nube de electrones capaz de reaccionar con un electrófilo, de donar sus dos electrones para formar enlace a un electrófilo. Entonces, cuando ya veamos reacciones, solo vamos a escribir esto, un alqueno. Vamos a escribir un doble enlace, pero este doble enlace significa una nube de electrones. Entonces, ¿qué decimos? El par de electrones de la nube de electrones ataca al electrófilo. Entonces, el enlace pi con su par de electrones ataca un electrófilo y forma un enlace con el electrófilo. Al formar un enlace acá, con el electrófilo, este carbono de acá queda como carbocatión. Primera etapa de la reacción, ¿sí? De una reacción de adición electrofílica. Bajo mi carbocatión y en una segunda etapa, un nucleófilo atacará al carbocatión. Siempre este carbocatión deberá ser el más estable. En muchos casos es probable que este carbocatión, antes del ataque del nucleófilo, todavía sufra transposición. Entonces, si no hay transposición, lo bajo y hago atacar un nucleófilo a la carga positiva o este carbocatión y concluyo la reacción. ¿Por qué se llama adición? Porque además del electrófilo, estoy añadiendo un nucleófilo. ¿Sí? Entonces, al donde estaba el doble enlace, ahora le he añadido un electrófilo y un nucleófilo, desapareciendo el doble enlace. El doble enlace ha servido para producir el enlace con el electrófilo. Entonces, este mecanismo de reacción tendrá dos etapas. Una lenta, siempre asociada a la formación del carbocatión, primera etapa, y una rápida, asociada al ataque de un nucleófilo al carbocatión para producir la reacción de adición, porque añado dos átomos o moléculas donde estaba el doble enlace, y electrofílica, porque es el electrófilo que es atacado por la nube de electrones del enlace pi para iniciar la reacción con formación de un carbocatión. Bien, entonces aquí tienen un alqueno, que sería el sustrato,
el reactivo, un electrófilo y un nucleófilo, y el producto donde estaba el doble enlace, a uno de los carbonos se ha añadido el electrófilo y al otro, si no hay transposición, añadiré el nucleófilo. Vamos a ver una animación. Un alqueno cualquiera con ácido clorhídrico, el H más del ácido clorhídrico sería el electrófilo y el cloro menos el nucleófilo. Entonces el electrófilo rompe el doble enlace, forma un enlace acá y el nucleófilo ataca al carbocatión. Todo lo que acabamos de explicar. El electrófilo más rompe el doble enlace y el nucleófilo ataca al carbocatión. Si escribimos esta animación, entonces se vería aproximadamente así. Podemos mostrar ambas reacciones, serían adición de ácidos. Y en este caso estaría añadiendo ácido clorhídrico y en este caso vamos a añadir ácido bromídrico. Al igual que el ácido clorhídrico, en el bromídrico podemos ver el H más y el bromo menos, la disociación del ácido. El H más sería atacado por el par de electrones del enlace pi para formar un carbocatión. El carbocatión más estable. Entonces, ¿dónde abro mi doble enlace? Este par de electrones puede venir a este carbono, como en este caso, o el par de electrones puede venir a este carbono. ¿Qué me conviene? Formar siempre el carbocatión más estable. Entonces, si me fijo, este carbono es primario y este carbono que estoy señalando es secundario. Me conviene un carbocatión secundario y no un carbocatión primario. Entonces pongo el hidrógeno acá, al primario, y formo el carbocatión acá, secundario. Este sería el paso lento de la reacción. Una vez formado mi carbocatión, el bromo, que se ha disociado, este era H más y bromo menos, el bromo menos va a atacar al carbocatión como nucleófilo completando la adición. ¿Qué habría añadido al doble enlace? Un hidrógeno y un bromo. Este sería un mecanismo de adición y esta sería una reacción de adición electrofílica. Bien, entonces vean que hemos añadido un electrófilo y un nucleófilo donde estaba el doble enlace. Y por supuesto, una vez añadidos, no tienen que seguir escribiendo el doble enlace para evitar ponerle 5 enlaces a los carbonos. Este enlace desaparece desde el momento en que usa el par de electrones la molécula para formar un enlace con un electrófilo. Y aquí estarían los dos electrones del enlace pi. Estos dos electrones estarían ahora acá enlazando al hidrógeno y formando un carbocatión. Bien, como habíamos visto hace un momento, hay dos posibilidades de abrir el enlace. Si voy a hacer una adición de ácido clorhídrico, entonces puedo decir, bueno, ¿quién rompe el enlace? El H más. ¿Y quién ataca después? El cloro menos. El ácido clorhídrico se disocia en H más y cloro menos. El H más va a venir acá y si veo el doble enlace, este carbono es primario y este es secundario. ¿Qué me conviene? En el secundario formar un carbocatión al que le ataque el cloro. Entonces rompo el enlace, uso el enlace pi para poner un hidrógeno acá, CH3, un hidrógeno más, y este queda como carbocatión al cual le ataca un cloro menos al carbocatión. Entonces este va a ser el producto mayoritario, el producto principal, aquel que sea el más estable, que vaya la vía de formación del carbocatión más estable. Si alguien escribiera el producto minoritario, es decir, alguien forma el enlace con el hidrógeno acá, este era CH2 y CH y ahora es CH2, y me forma un carbocatión primario acá al que le ataca el cloro, primario y cloro, entonces vamos a poner mal, porque estaría escribiendo un producto minoritario que prácticamente no existe en la reacción. Entonces siempre la reacción va a ir vía formación del carbocatión más estable. Vamos a mostrar esos mecanismos
Tengo la misma molécula, un 1-propeno. Y esta vez vamos a usar en lugar de ácido clorhídrico, como es adición de ácidos, vamos a usar ácido bromídrico. Ya sabemos que el ácido bromídrico se va a dividir en H+, el electrófilo, y bromo menos el nucleófilo. Bien, la primera etapa de esta reacción sería en que el enlace pi forma un enlace con el hidrógeno. Entonces tengo dos posibilidades. Que el hidrógeno se vaya a este carbono, acá, y forme un carbocatión secundario, o que el hidrógeno venga al carbono 2, acá, y por lo tanto me forme un carbocatión primario. ¿Cuál es la vía más estable? Formar un carbocatión secundario. Entonces el enlace pi se une al hidrógeno por el carbono menos estable y formo en el más estable un carbocatión secundario, etapa lenta de la adición. Cuando tengo el carbocatión, el bromo como nucleófilo lo ataca y tengo mi producto principal, que sería el correcto. Si alguien al hacer atacar al hidrógeno forma el enlace en el terciario, en el secundario, perdón, y me deja un carbocatión primario, estaría yendo por la vía menos estable, por la cual no van a ir muchas moléculas y van a haber pocos productos de esta forma. Entonces, si alguien dice, rompo acá, acá pongo el hidrógeno y por lo tanto, como le quito el electrón a este carbono se transforma en carbocatión, al cual le ataca el nucleófilo. Este sería un producto minoritario. Al producto mayoritario se le dice que es un tipo de adición denominada adición Markovnikov. Y el producto minoritario sería para este reactivo una adición del tipo anti-Markovnikov. ¿Sí? ¿Por qué usamos el nombre Markovnikov? Porque este científico ha escrito una regla que nos va a permitir prescindir de los mecanismos de reacción y hacer directamente el producto. Dice, en una adición de ácidos a un doble enlace, que es nuestro caso, bromhídrico o clorhídrico, el hidrógeno va siempre al carbono menos sustituido. Pues fíjense, este alqueno, propeno más ácido bromhídrico, va a tener aquí un carbono primario y aquí un carbono secundario. ¿Dónde pongo el hidrógeno? Porque ya sé que debo añadir H y Br, electrófilo y nucleófilo. Electrófilo y nucleófilo. ¿Dónde pongo mi electrófilo, mi H? Al menos sustituido. Si este es secundario y este es primario, el primario será el menos sustituido. Entonces el hidrógeno va al primario o menos sustituido. Y por tanto, al más estable irá el halógeno. En este caso va al más sustituido, más estable, va acá porque no hay transposición. Entonces esa sería una adición de tipo Markovnikov. Y si aplico la regla, no necesito hacer el mecanismo. Ustedes deben conocer ambas cosas. Hacer el mecanismo, si se les pide en examen, o si no se les pide, podrían directamente del doble enlace mostrar la adición del electrófilo y del nucleófilo con la regla de Markovnikov. Entonces dicen, si es HBr, entonces este es primario y este es secundario, pongo mi H al primario, estoy escribiendo el mayoritario, ¿no? Y mi bromo al secundario. Y ese es el correcto mayoritario, el correcto mayoritario. Si alguien me escribe esto, o el anti-Markovnikov a este reactivo, entonces de aquí en adelante estaría mal la resolución de su reacción. Preguntas hasta acá. Ninguna. Bueno, no solamente vamos a añadir ácidos como el ácido clorhídrico o ácido bromídrico. También podemos añadir agua en medio ácido. El agua se va a añadir como OH y va a formar un alcohol. Entonces vamos a ver los mecanismos de reacción de la adición de agua en medio ácido. No se olviden, estaría añadiendo agua en medio ácido a un alqueno.
Entre el agua y el medio ácido, ¿cuál es el electrófilo? El H+. Entonces, en condiciones normales, el electrófilo es el que rompe el enlace pi. ¿Qué es lo que digo? Este par de electrones forma enlace con el hidrógeno. ¿Dónde me conviene? Este es primario y este es terciario. Me conviene formar el enlace al primario y dejar un carbocatión terciario, que es el más estable, como primera etapa de la reacción. Al carbocatión, como es terciario, este ya no sufre transposición, es el más estable, entonces ahí le va a atacar el agua. ¿Cómo ataca el agua? El agua ataca con un par de electrones. Entonces, gasta su par de electrones en formar este enlace. ¿Sí? Y al perder un par de electrones, el oxígeno del agua tendrá carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A uno de sus hidrógenos, porque el agua es H2O, a uno de los hidrógenos le quita un par de electrones para recuperar el perdido. Y ese hidrógeno sin electrones sale como H+. De manera que el agua, al perder un H, se transforma en OH y el hidrógeno queda en la otra parte del doble enlace. Entonces, cuando yo añado agua en medio ácido a un alqueno, obtengo un alcohol. Al igual que en el anterior caso, vamos a tener que hablar de adición Markovnikov o anti-Markovnikov. Entonces, ¿qué me dice Markovnikov? Si sabes que vas a añadir H y agua en forma de OH, entonces, ¿dónde pongo el H? Al menos estable. ¿Cuál es? Este es terciario y este es primario. Entonces, el H al primario. Directo puedo escribir, ¿verdad? H al primario. Y el agua en forma de OH al otro. Como el otro es terciario, no hay transposición, lo coloco directamente. Tendría una adición Markovnikov, en este caso una adición de agua en medio ácido tipo Markovnikov, donde el hidrógeno va al menos estable, siempre. Del doble enlace, primario, terciario, donde va el hidrógeno al primario, porque es el menos estable y eso dice la regla de Markovnikov. Vamos a ver una animación de esta adición, de una adición parecida. Viene el agua en medio ácido, el H rompe el enlace, formando un carbocatión secundario, el más estable. Fíjense, el agua va a usar un par de electrones para enlazarse. Sin par de electrones es positivo y le quita al hidrógeno su par de electrones. Y el hidrógeno sale como H+. Entonces, agua con H+, están unidos. El H+ rompe el enlace, formando el carbocatión más estable. A ese carbocatión le ataca el agua con un par de electrones, tiene oxígeno positivo porque tiene un solo par, y le quita al hidrógeno sus electrones para recuperar sus dos pares de electrones. ¿Sí? Entonces pierde un hidrógeno y recupera sus dos pares de electrones. Si tienen el oxígeno del agua con dos pares de electrones, gasta uno en enlazarse y le quita al hidrógeno su par de electrones, lo recupera, queda como OH sin carga. OH sin carga. Entonces, veanlo una vez más. Esa sería una reacción de adición al doble enlace donde estoy añadiendo H y OH. Si sigo la regla de Markovnikov, el H al menos estable, que es el primario, y al más estable, que es el terciario, el OH. Esto respecto a la adición de agua en medio ácido. Bien, cuidado en reacciones de adición, tanto de agua en medio ácido, como en reacciones de adición de ácidos con formación todos ellos de carbocatión. Cuidado con las transposiciones. ¿Sí? Si me dicen alqueno más agua en medio ácido, yo digo fácil. Este es secundario y este es primario. ¿Dónde le pongo el hidrógeno? Al primario. CH2 ha pasado a CH3. ¿Dónde le pongo el OH, el agua en forma de OH? A este. Y listo, he terminado mi reacción, tengo un alcohol. Aquí le he añadido hidrógeno, estoy pasando de 2 a 3. Y aquí le he añadido OH. Este CH tiene un nuevo enlace con un OH. Eso es lo que yo esperaría con la regla de Markovnikov, sin más a nada. Sin embargo, cuando han terminado la reacción, no van a encontrar este, sino este producto. ¿Qué es lo que ha pasado acá?
Efectivamente, el hidrógeno ha roto el doble enlace y se ha venido acá, pero este era secundario, ¿sí? Un carbocatión secundario. Y este vecino es terciario. Entonces se ha producido una transposición que vamos a explicar rápidamente, como ya hemos trabajado el tema de transposiciones en halógenos de alquilo, entonces ahora lo hacemos más rápido. ¿Qué decimos? El par de electrones reacciona con el H+, formando un enlace. Ahí tienen el enlace, ¿sí? El hidrógeno, y este era el enlace pi, que ahora se ha unido aquí al primario, porque este era secundario. Como este es secundario, tengo un carbocatión secundario. Antes de añadir el nucleófilo en forma de OH, debo fijarme si no hay transposición. Este es secundario, este vecino es primario, no pasa nada acá, pero este vecino es terciario. ¿Qué pasa en el terciario? Puedo ver si transpongo H o CH3. Si hay H, de preferencia se transpone H. Voy a mover el H hasta acá para que este sea CH2, y por lo tanto aquí voy a tener un carbocatión terciario y ahí le ataca el agua. Entonces, terciario y el agua le ataca ahí, y así se explica esta adición, que no va a ser a los dos carbonos del doble enlace, sino se recorre a uno por un efecto de transposición. Entonces, por favor, en reacciones de adición de ácidos y adición de agua en medio ácido, mucho cuidado con las transposiciones, porque en ambos casos los mecanismos van vía formación de un carbocatión. Y al igual que en SN1 y E1, siempre que haya carbocatión, tienen que ver si hay posibilidades de transposición. Bien, seguimos. Entonces, ya hemos explicado los mecanismos y ahora vamos a mostrar cómo directamente usando la regla de Markovnikov podemos predecir los productos de adición electrofílica. Ya sé que esta es adición de ácidos. Sé que este compuesto se divide en H más y bromo menos. El H más es el electrófilo. Entonces, ¿qué veo? Mi alqueno tiene un carbono terciario y un carbono secundario. Este secundario está unido a uno y a dos carbonos, y este terciario estará unido a uno, a dos y a tres carbonos. ¿Qué me dice Markovnikov? Pon el hidrógeno al menos estable. Entre terciario y secundario, ¿cuál es el menos estable? El secundario. Entonces, si pongo el hidrógeno al secundario, pondré el bromo al terciario. Y este es un producto Markovnikov, donde el hidrógeno habría ido al secundario y el bromo habría ido al terciario. Entonces, esta es una adición de tipo Markovnikov. Si alguien hiciera al revés y me pone el hidrógeno al terciario, que es el más estable, y el bromo al menos estable, entonces esto va a ser anti-Markovnikov y de aquí en adelante va a estar mal. Entonces, para esta reacción con ácido bromídico, este es el producto correcto, que es la adición Markovnikov, donde el hidrógeno va al menos estable o menos sustituido. Acá el hidrógeno. Si alguien coloca el hidrógeno al más estable, al terciario, sería una adición anti-Markovnikov que para este reactivo no existe y estaría mal. Entonces, con ácido bromídrico, las reacciones deben ser del tipo Markovnikov. Eso es importante. ¿Cómo es Markovnikov? El hidrógeno al menos estable. Entre terciario y secundario, el secundario será al menos estable. En el caso de agua en medio ácido, adición de agua en medio ácido, también podemos predecir directamente el producto de reacción. Entonces, de mi doble enlace, este carbono es terciario, lo acabamos de explicar, y este carbono será secundario. ¿Dónde va a ir el electrófilo? Al menos estable, es decir, entre terciario y secundario, al menos estable o menos sustituido es secundario. Entonces el hidrógeno lo pongo al secundario. Y al terciario, ¿quién va? El agua en forma de OH. Entonces, cuando hago adición de agua, debo obtener un alcohol,
El hidrógeno irá al menos sustituido o estable, secundario, y al más sustituido o estable irá el agua en forma de OH. Esta sería una reacción Markovnikov, ¿sí? Si alguien escribe la inversa, es decir, me pone el hidrógeno al más sustituido y el OH al otro, entonces estaría yendo vía anti-Markovnikov. Y si usan solo este reactivo y me escriben este producto, de aquí en adelante estaría mal, ¿no? Entonces siempre deben escribir la adición Markovnikov cuando el reactivo sea agua en medio ácido. Eso es muy importante para cuando estén haciendo sus ejercicios de completar reacciones o ejercicios de síntesis. Bien, eh, vamos a explicar un poquito que lo que hemos visto, lo que acabamos de ver es en adición de ácidos, el producto debe ser Markovnikov y va vía formación de carbocatión. Entonces yo tengo un metano, etano, propano, butano. En carbono 1 hay doble enlace, entonces el 1-buteno. Este 1-buteno reaccionará con ácido bromídrico. Entonces, ¿qué digo? Ah, alqueno y ácidos. Entonces, esta es una reacción de adición de ácido. ¿Cómo era la reacción de adición del ácido? De ácido, el electrófilo es H más y el nucleófilo es bromo menos. El H más electrófilo irá al menos estable. Este es primario y este es secundario. Entonces, al menos estable le pongo el H. Pasa de CH2 a CH3. Y al más estable, al secundario, le pongo el bromo. Entonces, esta sí es una adición de tipo Markovnikov y estaría correcta. En algunos casos van a ver que es lo contrario. Al menos estable va el bromo y al más estable va el hidrógeno. Entonces, ¿cómo es que sucede esa adición anti-Markovnikov? Cambiando el reactivo. Si algún momento utilizan HBr con peróxidos, su producto va a ser del tipo anti-Markovnikov. Eso es importante, ¿sí? Y no es porque vaya por la vía menos estable, sino porque cambia los mecanismos de reacción. Ya no van a ser los mismos los mecanismos de reacción. No olviden que en la adición de ácidos, el que rompe el doble enlace es un electrófilo, el H+. En este caso, como vamos a ver enseguida, el que rompe el doble enlace ya no va a ser el H, va a ser el bromo. Entonces, el bromo rompe el enlace formando el radical más estable y por lo tanto se invierte la reacción. Entonces, en resumen, alqueno con ácido bromídrico, producto de tipo Markovnikov. Pero si usas alqueno con ácido bromídrico en presencia de peróxidos, tu reacción va a ser de tipo anti-Markovnikov. Lo explicaremos. Cuando uso ácido bromídico con peróxidos, voy a hacer un mecanismo radicalar con la formación de radicales y todos esos mecanismos, como hemos visto en alcanos, tendrán etapas de iniciación, propagación y terminación. Ya para el caso de este capítulo, solo vamos a hablar y solo van a aprender las reacciones de iniciación y propagación y las de terminación las obviamos. De todas formas, si quieren hacer terminación, solo van a hacer chocar todos los radicales, RO, bromo y este. Entonces hay tres radicales que pueden chocar entre sí y de forma cruzada para las reacciones de terminación. Entonces analizaremos qué pasan en las dos etapas. ¿Quién inicia la reacción? Los peróxidos. El enlace oxígeno es muy inestable, de manera que con un poco de calor los rompo homolíticamente formando radical. Este oxígeno se queda con un electrón, ruptura homolítica, y este oxígeno se queda con el otro electrón, ruptura homolítica. Este radical altamente reactivo va a reaccionar con el ácido bromídrico, entonces el electrón choca acá y con el electrón del hidrógeno forma un alcohol y el bromo se queda con su electrón como radical. Hasta ahí la etapa de iniciación, que a diferencia de alcanos tendría dos etapas. Bien,
En la propagación, este bromo radical, lo bajo acá, es altamente reactivo y él es el que va a romper el doble enlace. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿quién rompía el doble enlace? El hidrógeno. Ahora es el bromo. Y el bromo rompe el doble enlace, forma un enlace siempre esperando formar al otro lado el radical más estable. Y eso pasaba aquí con el hidrógeno. El hidrógeno rompía el enlace y formaba el carbocatión más estable. Aquí es lo contrario. El bromo rompe el enlace y forma el radical más estable. Por eso se invierte, por eso es anti. ¿Sí? Entonces el bromo rompe el enlace pi y me deja el radical más estable. Y al radical más estable, este radical choca con el hidrógeno del ácido bromídrico y forma enlace con el hidrógeno, el más estable con el hidrógeno, por eso es anti, y el otro ya estaba en el menos estable. ¿Sí? El bromo queda como radical, viene acá y empieza la reacción en cadena. Esta es la explicación de por qué el reactivo de peróxido induce un mecanismo radicalar y me produce una adición del tipo anti-Markovnikov. Entonces no se olviden invertir cuando tienen HBr en presencia de peróxido. Podemos ver un ejemplo. Digamos que hemos hecho una reacción de iniciación y tenemos un bromo radical. El bromo radical viene acá a un propeno y va a haber un ataque del enlace pi al bromo radical, formando un enlace a bromo, de manera que forme el radical secundario más estable. Sí, este es primario y este es secundario. El bromo ahora rompe el doble enlace, dejándome el radical más estable, secundario. Unido el bromo al menos estable y estoy dejando el más estable como radical. Bajo mi radical y el radical va a atacar, en este caso al hidrógeno, y me va a dejar el bromo como radical. Formo el enlace, el hidrógeno al más estable, anti. ¿Sí? En este caso era el hidrógeno al menos estable y en este caso el hidrógeno al más estable. El bromo radical viene acá y continúa la reacción en cadena. Esto para explicar directamente el tipo de mecanismo con un ejemplo, ¿no? Entonces, para cualquier ejemplo, ustedes pueden seguir esta vía que va a ser la misma para todas las adiciones anti-Markovnikov que se hacen con ácido bromídico y peróxidos. Y la de propagación, esta es la general y este es un ejemplo de etapa de propagación para reacciones de adición tipo anti-Markovnikov. Y cuando hagan directos reconocen, ¿sí? HBr con peróxidos. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, HBr con peróxidos es anti-Markovnikov porque va vía un mecanismo radical. ¿Cómo es anti-Markovnikov? Si este es secundario y este es terciario en el doble enlace, entonces el hidrógeno va a ir al más estable, por eso es anti. Entonces pongo hidrógeno al terciario, que sería el más estable. Y el bromo irá al menos estable, al secundario. Entonces, también pueden hacer directamente una adición anti-Markovnikov que se da solo cuando el reactivo sea ácido bromídrico con peróxido. Anti-Markovnikov funciona principalmente cuando uso ácido bromídrico. Funciona mal o casi no funciona si usan ácido clorhídrico. Entonces, siempre que quieran hacer anti-Markovnikov, trabajen con ácido bromídrico. No hay preguntas. Seguimos. Entonces pueden hacer directamente. Fíjense, la molécula puede ser 1, 2, 3, 4, un butano. Como tiene doble enlace sería buteno. Entonces en carbono 2 metil, 2 buteno. Esta molécula cuando reacciona con ácido bromídrico me va a dar una adición Markovnikov. ¿Qué significa Markovnikov? Si este es secundario y este es terciario, el hidrógeno va a ir al menos estable, al secundario. Entonces pongo el hidrógeno al secundario. Y al terciario le pongo el bromo. ¿Sí?
Si uso para la misma molécula el reactivo ácido bromídico, pero esta vez con peróxidos, aquí voy a entender que esta es una reacción anti-Markovnikov, como acabamos de explicar, ¿verdad? Con HBr es Markovnikov. Con HBr y peróxidos, por el mecanismo radicalar que hemos explicado, se invierte. El que rompe el doble enlace es el bromo y por lo tanto el bromo va al menos estable y el hidrógeno al más estable. Entonces, si este es secundario y este es terciario, y yo sé que esta es una adición anti-Markovnikov, pondré el hidrógeno al más estable, al terciario. Ahí coloco el hidrógeno. Y al otro le coloco el bromo con una adición anti-Markovnikov. En este caso, ambos están correctas. Puedo hacer adición Markovnikov con HBr y puede hacer una adición aparentemente anti-Markovnikov con HBr con peróxido. En realidad, digamos, si vemos el otro mecanismo, en ambos casos vamos vía formación del carbocatión más estable o del radical más estable. Solo estamos cambiando quién rompe el doble enlace. Para HBr, el doble enlace lo rompe el hidrógeno, y para HBr con peróxidos, el doble enlace lo rompe el bromo radical. Por eso se invierte, una es Markovnikov y otra será anti-Markovnikov. Algo importante es tratar de no confundir, porque digamos, alguien puede decir, si uso HBr y tengo Markovnikov, y uso HBr con peróxidos, ahí tengo anti-Markovnikov. Entonces, cuando use agua con medio ácido, si tengo Markovnikov. Si al agua con medio ácido le añado peróxidos, voy a tener anti-Markovnikov, un error demasiado común que causa que tengan baja nota, porque estaría mal. No puedes usar peróxidos con agua y medio ácido, ¿sí? Peróxido solo sirve para el ácido y en particular para el ácido bromídico, para adiciones de tipo Markovnikov. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres una adición de OH, es decir, parecida a la de agua en medio ácidos, pero de forma anti-Markovnikov? Tienes que usar otros reactivos. Y estos otros reactivos serán borano en un solvente que es tetrahidrofurano, en una primera etapa de reacción, y en una segunda reacción, el producto de la primera se trata con agua oxigenada en medio básico de OH. Y en este caso, con estos reactivos, si tú tienes acá un carbono terciario y un carbono secundario, al terciario le pondrás el hidrógeno, eso es anti. Al más estable terciario, el hidrógeno, eso es anti. Y al otro el OH. Lo mismo acá. Con los reactivos mencionados, si tienes un carbono primario y uno secundario, al secundario, que es el más estable respecto al primario, al secundario le pondrás el hidrógeno y al otro le pondrás el OH. Ambas adiciones son anti-Markovnikov y están correctas porque estás usando el reactivo adecuado. ¿Cuál es ese reactivo y cómo funciona? El borano, el boro del borano va a tener un orbital vacío capaz de aceptar el par de electrones del enlace pi. Entonces, estos dos electrones vienen al boro, forman un enlace, inmediatamente al carbono más sustituido, este borano le va a donar su H. Entonces, en una sola etapa, el boro se ha unido al menos sustituido y le ha donado un H al más sustituido. Primera etapa, no hay formación de carbocationes, por lo tanto, en la hidroboración-oxidación, en este tipo de reactivos, no se preocupan por transposición. Una vez realizado esto, el hidrógeno en el más estable y el boro en el menos estable, lo único que hago es, por un mecanismo que es un poco complejo, en el que el OH reemplaza al boro, simplemente lo reemplazan el boro por el OH. No vamos a escribir ni preguntar el mecanismo de reacción. Entonces sale el borano y entra el OH. Y así he obtenido un producto que sería tipo anti-Markovnikov. Veamos más ejemplos, ¿sí? ¿Por qué es anti-Markovnikov? El hidrógeno va a ir siempre al más estable. Veremos eso con ejemplos. Tengo un alqueno.
En este alqueno tengo este carbono primario y este carbono terciario, ¿sí? Entonces, primario y terciario. El doble enlace va a ir a atacar al boro, a su orbital vacío, y va a formar un enlace con el boro y donde al menos sustituir. Cuando esté rompiendo este terciario, antes de que se forme como carbocatión terciario, el borano ya le está donando un hidrógeno. Por eso no hay formación de carbocatión. Es como un mecanismo concertado tipo SN2, donde este ataca a este al mismo tiempo que este le está formando un enlace acá. El resultado es que el borano va al menos sustituido y el hidrógeno al más sustituido, eso ya es anti. Hidrógeno al más sustituido es anti-Markovnikov, porque Markovnikov dice hidrógeno al más sustituido. Entonces, anti sería hidrógeno eh, al más sustituido, ¿sí? Markovnikov sería hidrógeno al menos sustituido o menos estable. Bueno, y en el segundo paso es muy sencillo, reemplazo este borano por OH, por reacciones de oxidación. Agua oxigenada es un oxidante y me va a producir este tipo de sustitución. Sustituyo el borano por OH y tengo la reacción finalizada. De esta manera puedo hablar de una reacción de un alqueno con agua en medio ácido que sé que me va a dar un producto de tipo Markovnikov. ¿Qué significa Markovnikov? El hidrógeno al menos estable. Entonces, entre secundario y terciario, ¿quién es menos estable? Secundario. Ahí le pongo el hidrógeno. Y el agua en forma de OH al más estable. Esa es adición Markovnikov. Si quisieran para la misma molécula una adición de tipo anti-Markovnikov, entonces a la misma molécula le ponen primera reacción borano con tetrahidrofurano y como segunda etapa o segunda reacción agua oxigenada con hidróxido de sodio de potasio. Entonces eso me va a producir una reacción de adición anti-Markovnikov. Ya les hemos mostrado el mecanismo, pero con las reglas de Markovnikov y anti-Markovnikov pueden hacerlo directamente. ¿Qué significaría anti-Markovnikov? Que el hidrógeno lo pongo al más estable. Entre secundario y terciario, este sería el más estable. Entonces, pongo al terciario el hidrógeno y voy a poner al secundario el OH. Y listo, esta sería una adición anti-Markovnikov. Entonces acabamos de ver en reacciones de adición de agua tipo Markovnikov, cuyo reactivo es agua en medio ácido. Sabemos ya cómo hacer la reacción y también conocemos el mecanismo de reacción. Y adición tipo anti-Markovnikov correcta, con cambiando de reactivos, borano y tetrahidrofurano, y paso 2, agua oxigenada y OH. OH de hidróxido de sodio de potasio. Aquí pongo el hidrógeno al más sustituido, reacción tipo anti-Markovnikov. Entonces, para adición de agua puede haber una adición Markovnikov correcta con este reactivo y una adición anti-Markovnikov correcta con estos otros reactivos. ¿Qué es lo que cambia? El mecanismo. En este caso el H rompe el doble enlace y en este caso el boro rompe el doble enlace y el boro es sustituido por el OH. Entonces en realidad como si el OH rompiera el doble enlace. Entonces tanto para agua como hemos visto también para ácidos van a haber esas adiciones. Si quieren hacer adición de ácidos tipo Markovnikov, solo le ponen ácido bromídrico, clorhídrico, yodhídrico, con cualquiera va a funcionar. Y Markovnikov nos va a decir siempre pon el hidrógeno al menos estable y el halógeno al otro. ¿Sí? Entonces un poquito de cuidado con las transposiciones cuando tengan carbonos terciarios. No hay transposición porque no va de terciario a terciario. Cuando este sea secundario, fíjense si los vecinos no son más estables, nada más, ¿no? Y en el caso de peróxidos, entonces sería una adición anti-Markovnikov correcta. Entonces, si quieren el hidrógeno en el más estable y el bromo en el menos estable, usen HBr con peróxidos y van a tener un producto de adición anti-Markovnikov.
Entonces, eso es en resumen lo que habríamos trabajado el día de hoy. Reacciones de adición de ácidos, Markovnikov y anti-Markovnikov, de forma directa y también sus mecanismos de reacción. Y también habríamos trabajado reacciones de agua o formación de alcoholes a partir de alquenos, uno con agua en medio ácido, que es la adición Markovnikov, y otro con una hidroboración oxidación, que sería la adición anti-Markovnikov. Ambos estarían correctos para su reacción. ¿Qué estaría mal? Que yo escriba este anti-Markovnikov con este reactivo acá. Eso mal, ¿no? O que escriba este Markovnikov con este reactivo acá abajo. Si invierten, estaría mal, y no solamente les vamos a preguntar que hagan directamente, sino también los mecanismos de reacción previamente explicados. Bien, hasta acá las primeras reacciones de adición. Luego vamos a ver otro tipo de reacciones de los alquenos. Si no hay preguntas, vamos a ir concluyendo nuestra clase.